Estamos con el estudio Barclay Cruz, Sandra Barclay y Jean-Pierre Cruz, de Perú, un reconocido estudio de arquitectos, de obra muy sensible y destacada, que han obtenido diversos premios, han trabajado han trabajado en el Perú y también en París, un estudio con mucha producción y muy relevante, que en la facultad es referente para las diversas cátedras. Se toman sus obras para analizar y desde ya un referente dentro de la producción de arquitectura latinoamericana. Han recibido últimamente premios de significación, como el premio Niemeyer por la obra El lugar de la memoria, que fue una obra por concurso con un destacadísimo jurado. El premio, la mención de honor en la Bienal de Venecia, en la última, por el pabellón del Perú. Y el premio Hexágono de Oro, que es un premio que distingue a los arquitectos en el Perú. Bueno, un placer, por supuesto, recibirlos en Córdoba, ya una vez más. Han venido en dos oportunidades y es un placer poder conversar algo sobre su obra. Muchas gracias, Mónica. Es un placer estar aquí también, Sí, bueno. nuevamente. Bueno, está bien, le vamos a quitar dureza porque las cámaras. Tengo una pregunta que es como de cajón. ¿Cuándo empiezan a trabajar ustedes en el Perú? A trabajar con proyectos de arquitectura. Bueno, cuando volvemos al Perú, Sí, en ¿cuándo realidad... regresan al Perú después de...? No, en realidad ya habíamos empezado a hacer proyectos en el Perú desde París. El primer proyecto es en el 97, creo. Claro, que se construye se termina en 99. Empezamos con el encargo de una casa en la costa peruana, en una pequeña bahía La Escondida, que después resultó ser como para nosotros un laboratorio, ¿no? de trabajo, porque tuvimos varios proyectos después, pero trabajamos desde París 3 proyectos en ese mismo lugar y fue... Bueno, fue punto de partida. Sí. Y una de las razones que nos impulsó a regresar a Perú fue esta experiencia de haber diseñado estas 3 casas, ¿no? Claro. Entre ellas está la Casa X. Exacto. Sí. Una casa emblemática porque es la referencia de la arquitectura en el fondo del Pacífico, es impresionante. Sí. Hay lazos. ¿Ustedes encontraron particulares lazos de referencias, me refiero, en la arquitectura o en el espacio del paisaje peruano? Sí, bueno, cuando digamos, la Casa X es la tercera casa, entonces es como en esta idea de laboratorio era como un paso más allá de las 2 primeras, pero desde que tuvimos esa oportunidad, nuestra idea siempre fue ser conscientes del paisaje, del clima de nuestra costa y de cómo podíamos reformular la arquitectura en ese lugar, teniendo ya todo el bagaje que habíamos adquirido en Europa y un poco como diciendo, bueno, ¿qué es lo propio del lugar que aquí en Europa no podríamos hacer? O sea, ¿cuáles son esas condicionantes que podrían hacer de una arquitectura en la costa peruana algo irrepetible y por supuesto no formalmente ni compositivamente, sino anclado en este paisaje y este clima, ¿no? Entonces esos fueron un poco los detonantes de estas 3 casas. Sí, yo creo que estar afuera
primero te permite tener una distancia, ¿no? Ya saliste, ya viviste otra realidad, otra manera de hacer arquitectura frente a un clima europeo y una reglamentación europea y unos modos de unas estrategias que se usan, bueno, porque hay que responder sobre todo, yo creo que a los climas extremos, ¿no? Entonces todo está muy, muy condicionado por eso, y para nosotros estar allá y trabajar estos proyectos en el Perú donde finalmente nos empezamos a sentir como un espacio de libertad, porque no había que preocuparse por un aislamiento térmico ni por una estanqueidad en las ventanas, y porque finalmente la circulación en una vivienda, pero ¿por qué tendría que ser interior? No, entonces esto es exterior, y fue como una sensación increíble, ¿no? Porque al mismo tiempo estábamos lidiando con problemas muy concretos allá en los proyectos que llevábamos allá, y al mismo tiempo estos espacios de libertad y de reformulación, como sí, decías. Claro. Es decir, yo he visitado algunas de sus casas en Perú, por suerte, y realmente hay una reformulación en todo sentido de las funciones, por un lado, que apuntabas que están en relación también al clima, la posibilidad de tener espacios abiertos, semicubiertos, es decir, cómo el clima determina ciertas pautas de reformulación. Sí. Al mismo tiempo, una espacialidad que, habiendo luego conocido alguna obra prehispánica, he encontrado esa espacialidad también en sus casas. Es decir, la apertura de ángulos, ciertas particularidades o detalles, digamos, en el sentido de lo espacial me refiero, con mucha sensibilidad y fineza, podría decir, si cabe el término, ¿no? De una comprensión de ese espacio. Sí, es que, bueno, yo creo que vale la pena ser un poquito más específicos, porque son cosas que nos van llevando poco a poco en este pensamiento, en donde ese pensamiento nos lleva a estas construcciones del antiguo Perú, ¿no? Es empezar por estar en Europa y darse cuenta, por ejemplo, que eso no lo tienen ustedes. Ustedes dicen, bueno, en Europa el sol está inclinado hacia el sur y aquí en Argentina hacia el norte, en el hemisferio sur. Nosotros tenemos el sol vertical, a veces inclinado hacia el norte, a veces hacia el sur, pero muy poco. Entonces hay una equivalencia de orientación norte y sur, es exactamente lo mismo. Solo nos protege este-oeste, mucha radiación solar en verano, pero luego una nube permanente en invierno, mucha humedad, poca diferencia de temperatura, o sea, ninguna diferencia de temperatura entre día y noche, y poca entre los días más fríos de invierno y los días más calurosos en verano. Entonces eso hace que nos empuje estos encargos, nos empujen a reformular desde la esencia qué cosa es lo que deberíamos hacer como arquitectura en ese lugar, ¿no? La humedad que hace que todas las cosas sean distantes, esta permanente zona de confort que hace que todo pueda ser exterior, y que finalmente la arquitectura pierda uno de sus principales cometidos, que es de procurar cobijo, ¿no? En este caso, el cobijo sale fuera de la ecuación y queda el crear intimidad, el producir domesticidad en el caso de una casa, y generar calidad de vida. Entonces, con eso y con la distancia,
dijimos, bueno, a la vez, como nosotros no podemos tener un seguimiento de obra y que entonces, ¿cómo hacemos para controlar el proyecto durante la obra? Dijimos, bueno, vamos a ser radicales, es decir, no vamos a diseñar nada que pueda ser mal hecho. Es decir, todo tiene que ser lo mínimo posible para que, digamos, las equivocaciones estén incorporadas en la arquitectura desde ya y hacer lo que la maestranza peruana sabe hacer, no hacer nada de lo que no sabe hacer. Ni nada sofisticado. Nada sofisticado. Entonces, partiendo de esa realidad, nos dijimos, bueno, pero ¿qué referentes tenemos finalmente en cuanto a ese acercamiento hacia la arquitectura? Y los únicos que encontramos eran las ruinas precolombinas y en mayor medida Puruchuco, que tú fuiste a visitar, en donde ese despojamiento, esa naturalidad de una arquitectura que no necesita procurar cobijo, podía ser una pista, ¿no? Entonces, a partir de ahí comenzamos a tejer estas razones de proyecto que eran muy distantes de lo que a uno le enseñan como arquitectura cuando está en el Perú. O sea, en que la gente está convencida, por ejemplo, los limeños están convencidos que en Lima llueve, ¿no? Cuando es la ciudad, la capital es la primera capital, digamos, es la capital del mundo donde menos llueve, ¿no? Menos que el Cairo. Llueve casi 10 veces menos que en el Cairo, ¿no? Entonces, a partir de esas condicionantes, comenzar a ser disruptivos con una tradición reciente en la arquitectura y volver a esa arquitectura, volverla a mirar por lo menos, a esa arquitectura que nunca tuvo referentes extraños y que estaba completamente compenetrada con su lugar, con el paisaje y el clima, ¿no? En ese caso creo que este laboratorio que hicimos, o sea, que este proceso en realidad, ¿no? Que llamamos laboratorio, pero ha sido una serie de encargos que tratan de resolver una misma función, una misma, vamos a decir, un mismo programa, en el mismo lugar, con la misma geografía, topografía, hace que nosotros vayamos de proyecto en proyecto limpiando y depurando y siendo cada vez más conscientes de estas cosas que íbamos descubriendo, ¿no? Porque al principio uno medio que las intuye, pero como tuvimos la oportunidad de hacer una serie, sí, conscientemente fue, bueno, ¿qué más podemos quitar que sobra, ¿no? O sea, para esta obtención de intimidad finalmente, ¿no? Y de sombra, que al final vamos a decir que son básicas, ¿no? Entonces, y fuimos limpiando y limpiando. Entonces, también muy interesante trabajar con tener la oportunidad de tener todas esas reflexiones con un programa simple, que es una vivienda individual, ¿no? Y a la vez en laboratorio, ¿no? Entonces, como es una condición óptima que tuvimos, ¿no? Para ir ordenando el pensamiento. Sí, la presencia, en el caso particular de las casas de la costa, efectivamente también se ve un quiebre respecto de lo que se conocía, por lo menos yo, lo que más se publicaba de las casas en el Perú, que a mí particularmente me llamaba mucho la atención la magnitud de los espacios, que puede ser una característica particular también del uso, de la manera de vivir, pero al mismo tiempo de un carácter más europeo, más que el carácter más local, que en el caso de la arquitectura que ustedes producen se ve más, es decir, que tienen realmente un carácter
más local. Las dimensiones, bueno, pueden ser, son relativamente semejantes, menos magnificentes. Es decir, que ahí la magnificencia, digamos, está, la magnificencia del carácter, digamos, lo veía yo como más vinculado a esta relación entre la arquitectura y el paisaje, Sí. Se lee como algo que está integrado verdaderamente. Está más, el foco está más puesto allí que en una cantidad de metros para... Sí, Sí. Yo creo que la clave fue en realidad decirnos que si bien el programa que nos exigían es el mismo que le exige a cualquier otro arquitecto, es la mayor cantidad de dormitorios posible, porque es un lugar de encuentro, en verano, etc. La gran diferencia fue decir, bueno, que todos estos espacios no necesitaban ser techados, que podríamos producir la misma cantidad de suelo, pero no necesariamente techado por estas condiciones del clima. Y otro de las condicionantes fue que esto podía ser mucho más lúdico, es decir, como son casas de veraneo, podíamos jugar más con un permanente recorrido dentro de las casas que crea espacios propicios para ciertas cosas y otros propicios para ciertas otras, y que no había que ponerle una etiqueta a los espacios, sino que esos espacios naturalmente se definen con el uso, ¿no? Yo creo que eso también fue muy importante. Y lo otro fue la estrategia de la arquitectura que estamos haciendo con el paisaje. Es decir, contrariamente a lo que se hacía en ese momento en Chile, por ejemplo, que es el objeto prístino y magnífico dentro del paisaje, nosotros proponíamos que no era tan importante hacer un objeto colocado en el paisaje, sino más bien considerar que esa arquitectura podía ser un microcosmos del paisaje. Ella misma explicar el paisaje sin necesariamente constituir un elemento singular y que señala un punto preciso en el paisaje. Es más una arquitectura que se entiende viviéndola que mirándola desde fuera. Claro, o sea, no hay ruptura, sino más bien continuidad con las lógicas del paisaje, o sea, en la arquitectura. Y así se ve. Lógicamente, esto trasciende también a otros programas que han manejado, que se lee en el lugar de la memoria, es decir, realmente se lee cómo esto ha ido trascendiendo a otros programas que ustedes han abordado. Hay digamos, en esta mini entrevista hemos tomado principalmente el tema de las casas, el habitar doméstico, podríamos decir, y sería muy lindo poder hacer alguna otra entrevista que fuera desarrollando estos mismos temas que han surgido allí a lo largo, digamos, de cómo se han ido desarrollando a lo largo de otros proyectos. No sé si querrían decir alguna palabra de cierre o algún... No, a mí me parece que es bien importante el tema de la vivienda, en nuestro caso, porque viene a ser como el génesis después de una arquitectura que vamos a seguir desarrollando como con un proceso natural de aprendizaje y de laboratorio que va más allá de las casas, ¿no? Pero claro, es ahí donde surgen las primeras preguntas y que es importante que fueron para nosotros como un punto de partida, ¿no? Claro, y la frase famosa, ¿no? Diseñar la casa como una ciudad y la ciudad como una casa. Y finalmente el cambio de escala que operamos luego a raíz de concursos, y todo eso no significó una ruptura en esa mirada que habíamos tenido sobre la casa individual. Entonces, yo creo que es
es una labor de continuidad que hemos tenido más que de distintas estrategias para distintas escalas de intervención. Yo creo que sí. Es realmente lo que se lee, sin duda el valor es visible en ese sentido. Muchísimas gracias en este micro de entrevistas que ojalá continúen y los esperamos una próxima vez. Gracias. Muchas gracias, Mónica.